noticias. Momento de darle la voz a Irwin, que tiene información importante. Adelante, Irwin. Gracias, Mávila. Buenos días. Ahora es más fácil realizar tu pago de Apdaic a través del Yape y de la app del BBVA. En menos de 3 minutos cumples con los derechos de los compositores. Recuerda que la música tiene dueño. Detrás de cada canción hay un compositor y un autor. Todos tenemos una canción para cada momento. Apdaic, pone letra y música a tus emociones. Ocho con 43 de la mañana, seguimos aquí en Ampliación de Noticias y vamos ahora a conversar con el historiador y abogado Fernando Altuve Febres, candidato a la primera vicepresidencia de la República y al Senado Nacional por Avanza País, ¿no? El candidato presidencial, recordemos, de Avanza País es el general y actual congresista José William Zapata. ¿Cómo está, don Fernando Altuve? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Bueno, en primer lugar, ¿qué ha pasado? Porque la lista de candidatos ha sido, ¿no?, declarada inadmisible por el momento. No sé si ya corrigieron esta situación, ya presentaron la corrección necesaria ante el Jurado Electoral Especial. ¿Qué ha pasado en esta situación? Suena muy feo, inadmisible, pero es un trámite absolutamente regular. La mayor cantidad de las listas han sido declaradas inadmisibles, porque lo que te dice el jurado es falta un requisito de forma o explícame un punto, etcétera, pero no significa un rechazo a la candidatura, porque te dan 2 días, claro, para que tú absuelvas las inquietudes del Tribunal Electoral Especial. Eso tengo entendido que ya se subsanó. ¿Qué fue lo que pasó en concreto? En concreto, ¿qué es lo que no presentaron? No, han pedido un requisito que no estaba solicitado, que es, al mencionar que había 2 renuncias en la plancha, pidieron los documentos de las renuncias. Pero esos documentos no se piden porque regularmente no se producen renuncias en la plancha. Entonces, el Tribunal Especial ha pedido, adjúntame los documentos de las renuncias de las personas que han renunciado a la plancha. Entonces, eso es lo que faltaba. Digamos, no era un requisito anterior, era lo que necesitaba y ya se subsanó dentro del plazo de 2 días. Claro, acá estamos leyendo que el Jurado Electoral Especial habla de información, por ejemplo, vinculada también a la hoja de vida del congresista José Williams, pero porque dice el reglamento exige que todo campo debe ser cubierto, ¿no? Eso tengo entendido que llenó la de presidente, pero no la de candidato a senador. Entonces, entiendo. Claro, en lo que pasa, por ejemplo, en mi caso, yo tenía que llenar una marca que dice candidato a la vicepresidencia y candidato a senador. Yo marqué las 2 X. Y el general Williams creo que marcó una sola, la presidencia, y faltaba la del Senado. Esa era la otra observación. Uh-huh. De acuerdo. Ahora, han sido importantes cambios en la fórmula presidencial. Salió el señor Philip Butters, Carol Paredes también, uh-huh, ¿no? ¿Cómo es que se ha reconstituido la plancha presidencial en este caso? ¿A través de qué tipo de mecanismo interno? A ver, no ha habido un mecanismo interno, sino fue dentro del mismo proceso de la primaria. Es decir, la primaria te permite poner sustitutos alternos por el caso de una eventualidad en el cual no pudiera haber los candidatos de la fórmula inicial. En este caso, el general Williams, Adriana Tudela, el secretario general del partido y creo que 2 personas más estaban como alternos. Produciéndose las renuncias, inmediatamente esos alternos que fueron elegidos en el mismo acto de la primaria, en la misma fórmula, pasan a sustituir a los que han renunciado, ¿no? Don Fernán, hace poco usted dijo en una entrevista que es necesario fortalecer la jefatura del Estado, ¿cierto? Cierto. ¿De qué manera se debería fortalecer la jefatura del Estado y cuál sería entonces aquí la debilidad, si es que usted la ve, en la gestión que está realizando el presidente José Gerí? ¿De qué forma tiene que darse este fortalecimiento? A ver, comienzo por la segunda parte. A ver, al presidente José Gerí no se le puede pedir mucho porque lo que está recibiendo es una situación crítica y él está administrando en un proceso electoral, en cierta manera, el fin de un ciclo político. Entonces, claro, mientras él respete el resultado, nos lleve a unas elecciones y mantenga un orden económico y de seguridad lo más posible, ¿qué reforma se le puede pedir a una persona que es en el fondo un administrador temporal de la gestión pública? Entonces, el otro punto es, con mucha pena, porque yo creo que ha sido una válvula muy útil para muchas cosas en el plano constitucional,
creo que la figura de la vacancia por incapacidad moral tiene que ser modificada. No podemos continuar ya con esa figura que es de 1839, pero nunca había sido desnaturalizada como ya se está desnaturalizando. ¿Cuál es su propuesta de modificatoria? Bueno, yo creo que eso tiene que tener algunos requisitos para que no pueda convertirse eso en una destitución fast track que en 48 horas votan a una persona. Sí, es interesante. Es falta de debido proceso. O sea, eso no puede ocurrir. Cuando hemos vivido desde 1839 respetando que eso era una figura extrema y ahora resulta que un día te despiertas como presidente y terminas como Pareciera que en algún momento, por algún motivo, se empezó a aceptar que se abrieran estas compuertas, ¿no? Estas puertas que antes permanecían, como usted dice, como recursos finales, ¿no? Y a partir de que se cruzó la línea y la sensación era de que, bueno, no pasó nada, se siguieron abriendo, generando una suerte de caos que usted ha descrito en sus columnas bastante bien, incluso hablando de que siente que nos estamos aproximando a ese momento constitucional. A mí me llamó en lo particular la atención que usted hablara ya de un momento constitucional debido justamente al irrespeto que se le ha dado a la Constitución que tenemos vigente, al hecho de que se le ha manoseado mucho. Aparece usted en los primeros sondeos que se han hecho, yo sé que es prematuro, pero es interesante porque dentro de los nombres que se mencionan cuando se le pregunta a los ciudadanos por candidatos al Senado, aparece usted ya en las listas de preferencias junto a otras figuras. ¿Cómo diría usted hay que encarar justamente el tema, el análisis de la Constitución en el periodo que viene, a partir de la elección que vamos a encarar en 2026? ¿Qué hay que hacer para que nuevamente la Constitución sea finalmente una carta magna que imponga reglas de juego claras que todos acaten y que no se preste a la interpretación de cada quien? Les pediría que vayamos a la pausa para regresar con esa lectura de Fernán Altuve, quien está con nosotros aquí en la cabina de RPP. 8:40. Estamos conversando aquí en la cabina de RPP con Fernán Altuve, que es integrante de la plancha presidencial de Avanza País, candidato a la primera vicepresidencia de la República. Y antes de ir a la pausa, estábamos comentando con él que le toca hacer al próximo, cuál es la gran responsabilidad que tendrá el próximo Congreso que será elegido, esta vez con 2 cámaras, para reconstruir una institucionalidad que definitivamente ha sido manoseada, maltratada en los últimos 5 años. Y comentábamos, por ejemplo, el proceso de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, una presidenta, por supuesto, impopular, no capacitada para el cargo, que no se había destacado por un espíritu democrático, no atendía a la prensa, pero que el proceso mismo ya nos demostraba que había un peligro en la aplicación de la figura de la incapacidad moral, porque se había reducido simplemente a que si tenemos los votos, sacamos al presidente. En ese contexto yo le había preguntado por declaraciones suyas, por reflexiones en algunas columnas y en algunas entrevistas que le ha concedido, cuando habla de que nos estaríamos aproximando de seguir así a un momento constitucional. Fernán Altuve. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer las preferencias que se ven. No es el final, es el principio. Nos compromete a seguir avanzando y nada está dicho. La campaña recién está por comenzar. Pero es muy importante la vicepresidencia, pero yo creo que el Senado es muy importante, porque es una figura nueva, es una figura que vamos a estrenar recientemente y que va a tener mucho poder. Yo creo que en el Senado hay que ir a defender la Constitución. Hay que ir a defender, en mi punto de vista, el programa económico que está en la Constitución, pero también hay que ir a reequilibrar la Constitución. Porque lo que ha ocurrido es que se ha hecho una modificación de casi 90 artículos de la Constitución, se ha hecho una reforma, casi una constituyente encubierta, que ha dejado muchos problemas que todavía son intuibles, pero no materialmente visibles. Si nosotros no vamos a defender la Constitución y a corregir las inequidades que esas reformas encubiertas han creado y van a crear, no se han aplicado todavía, porque vivimos con el modelo anterior, estamos en el riesgo de ir a una constituyente, que es lo que no queremos. ¿Y por dónde empezaríamos? Porque hay que dar un paso
a la vez. ¿Cuál sería la primera iniciativa o lo más importante si hubiera que jerarquizar, digamos? Yo creo que lo primero que hay que hacer es reequilibrar el poder entre el Senado y la Cámara de Diputados. No puede ser posible que el Senado sea todo y la Cámara de Diputados sea tan débil ante el Senado. Entonces, es un trabajo de convencer, porque claro, quien llega y tiene todas esas facultades, renunciar a ellas es difícil, pero hay que darle una respetabilidad a esa Cámara de Diputados para que no sea solo una mesa de parte, porque entonces si no va a generarse un conflicto intraparlamentario, que es peligroso. Y después de eso hay que ver el tema de la figura de la vacancia por incapacidad moral, porque tenemos que fortalecer al Poder Ejecutivo, que está hiperdebilitado. Ahora, don Fernán, si es que el pueblo los honra a ustedes con el gobierno, gana la plancha presidencial de Avanza País, ¿cuáles serían las primeras medidas o las más urgentes que tomarían? A ver, pongámonos un periodo de los primeros 100 días de gobierno. ¿Qué es lo que priorizarían ustedes, ya sea en tema económico, en materia de seguridad ciudadana, inversiones, en fin? Mire, el plan ha sido presentado, está entre los 3 primeros planes como buenos o con buenas perspectivas, el de Avanza País. Mire, yo creo que, por lo que he conversado con el general Williams, hay 2 puntos fundamentales en los 100 primeros días. Primero, el tema de la seguridad. Eso es imprescindible. Tiene que garantizarse que todos los peruanos puedan salir de sus casas, ir a trabajar, hacer sus actividades y regresar en paz y seguridad a su propia casa. ¿Pero qué medidas concretas harían? Bueno, porque ese es el deseo de todos. No, claro, el deseo de todos absoluto, pero obviamente hay que fortalecer a la policía, que está muy debilitada. Eso hay que utilizar y empezar con un programa de inteligencia. Hay que fortalecer la criminología. La PIP, famosa antigua PIP, ha desaparecido en términos prácticos. No tenemos inteligencia y hay que empezar a fortalecerla. Habla de una reorganización íntegra de la policía. Totalmente. La policía tiene que ser reorganizada íntegramente para poner el eje en la inteligencia y la lucha contra la criminalidad. No solamente en la parte de la custodia y la seguridad urbana, que también es importante, pero falta la inteligencia para combatir el crimen organizado, que está desatado. Y lo otro es el tema de dar un mensaje a las inversiones internacionales. Nosotros estamos perdiendo una oportunidad magnífica. El oro está en $4.300 la onza, como nunca. Somos un productor de oro magnífico. Y eso se está repartiendo mal porque está viniendo a través del oro ilegal o de las formas ilegales. Tenemos que fortalecer toda una economía minera legal para que ese dinero venga en proporciones inmensas y vengan inversiones a la minería. Tenemos una cantidad de proyectos, 40 proyectos mineros paralizados. Eso no puede ocurrir. Tenemos que dar un shock de inversiones con las garantías y concertado con las comunidades, conversado, pero que hay que convencerlas de que están perdiendo una oportunidad. Y para que ellos se convenzan, también tienen que beneficiarse. ¿Y qué haría un gobierno de Avanza País, por ejemplo, con la situación de Petroperú? Bueno, he hablado con el general. Yo creo que Petroperú va a necesitar una cirugía profunda y no estar tirando dinero ahí, ¿no? Sí, no quiero que el tiempo nos gane porque ya nos queda poco para concluir la entrevista, pero pedirle una opinión y un balance sobre lo que hasta el momento ve usted como desempeño de nuestro sistema electoral, de los organismos electorales, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE. ¿Cómo ve que están conduciendo por lo menos esta primera etapa de lo que va a ser un proceso, digo, complejo, distinto, abrumador de pronto para los ciudadanos electores? A mí me preocupa una cosa. Me preocupa que noto una falta de calibramiento entre OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. No sé de qué magnitud sea, pero noto que en algunas medidas no han estado coordinadas. Por ejemplo, se nota en Acción Popular que había una posición por uno, otra posición por otro. Todo. Salvando ¿El tema del voto digital también? El tema del voto digital. O sea, hay varias cosas en las cuales creo que hay descoordinaciones o no hay un calibramiento, y eso sería bueno que se sentaran a arreglarlo. ¿Y cuál es el riesgo en una situación así? A ver, un proceso electoral donde quien cuenta los votos tiene un criterio y la última instancia jurídica, pero no técnica, tiene otro criterio,
puede llevar a que haya dos interpretaciones sobre un mismo resultado o sobre varios resultados. Una opinión técnica y una opinión jurídica. Y lo que tiene que haber es una concordancia entre los resultados técnicamente realizados y el resultado final jurídico que respalde eso. ¿Hay riesgo de una falta de credibilidad entonces en los organismos electorales? Bueno, si esto continúa, hay un peligro de que la gente diga, oye, aquí hay un proceso con dos cabezas, y eso no debe pasar. Entonces, antes de que esto comience, sería bueno que los tres entes se reúnan y consoliden sus criterios, ¿no? Porque todos dependemos de que ellos tengan las mismas ideas. De acuerdo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Son las 9:01. Tenemos que ir nosotros al gran resumen de la hora y retomamos Ampliación de Noticias en RPP.